Hoy os traigo uno de los casos más mediáticos de España, el conocido como el crimen de la Guardia Urbana. Esto es porque tanto Pedro Rodríguez, la víctima mortal, como los implicados en su muerte eran todos miembros de este cuerpo policial de la Policía de Barcelona. Los investigadores no tardarían en darse cuenta de que estaban ante un caso sumamente complicado, el cual está repleto de mentiras, triángulos amorosos, chantajes y conflictos. Han pasado varios años y aún seguimos con muchísimas incógnitas y no sabemos qué sucedió realmente. Lo único que parece evidente es que en el centro de todas estas catastróficas desdichas hay dos personas muy implicadas. Por un lado tenemos a Rosa Peral, una persona que ha sido descrita como una maestra del engaño y de la manipulación, que no dudaba en utilizar sus armas de mujer para sentirse poderosa y conseguir sus objetivos caprichosos a cualquier precio. Y por otro lado tenemos a Albert López, un hombre de gran poderío físico, obsesionado con su cuerpo, con un historial violento y con varias condenas por agresión. Este es de los casos más interesantes de España. Se han hecho varios reportajes y documentales y hace nada Netflix ha estrenado una serie sobre este caso. Además del polémico documental de las cintas de Rosa Peral, el cual solo cuenta la versión de Rosa, y que para mucha gente ha sido un blanqueamiento de esta persona. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para comenzar nos centraremos en el eje central de toda esta historia, y como ya os he anticipado, se trata de Rosa Peral. Sobre su infancia y adolescencia temprana no sabemos nada, excepto de que proviene de una familia tradicional bastante unida y cariñosa. A los 16 años conoció en la discoteca en la que trabajaba al que sería el amor de su vida, Rubén Carbó, el cual entonces tenía 18 años. Desde el primer momento se gustaron e iniciaron una relación estable. Compartían la pasión por el deporte, las motos y más adelante también compartieron un proyecto de vida. Él era algo mayor y tenía más claro qué quería hacer con su vida, quería un trabajo estable y formar una familia. Rosa aún estaba estudiando y tenía más dudas en cuanto a su futuro, pero poco a poco fue asumiendo la misma aspiración familiar que su pareja. 2 años después de empezar a salir, deciden dar un salto en la relación y se van a vivir juntos a Tarrasa, una ciudad cercana a Barcelona. A Rosa no le habían salido bien las pruebas de acceso a la universidad, así que continuó trabajando en algunas discotecas mientras hacía algunos cursos de formación. Esta situación de incertidumbre vital de Rosa acaba cuando Rubén le comenta que han salido oposiciones para ser policía. A Rosa le gustó la idea de tener un trabajo tan estimulante y que a la vez le ofreciera una cierta estabilidad. Ambos decidieron presentarse a las pruebas, pero en esta primera ocasión solo aprobó Rosa, y entró en la escuela de policía donde se prepararía para su nuevo trabajo. Por lo que sabemos, en este momento es donde empieza la larga retahíla de infidelidades por parte de Rosa. La describen como una mujer inteligente, con buen físico, guapa y seductora. Sentirse deseada por otros hombres le aportaba un cierto subidón de autoestima que la relación con Rubén ya no le estaba aportando. Pero al mismo tiempo tampoco quería renunciar a Rubén. Para ella, él seguía siendo el amor de su vida y con quien quería convivir y formar una familia. Lo quería todo, la estabilidad y el apoyo de Rubén y la adrenalina y la excitación de sus aventuras. En junio de 2007, Rosa acaba su formación como policía y empieza las prácticas de guardia urbana en la comisaría de Ciutat Vella, en Barcelona. Es aquí donde hay otro punto de inflexión importante, y es cuando conoce al cabo Óscar, el cual era su superior con el que empieza a mantener relaciones esporádicas, pero que muy pronto se convertiría en algo más. Con Óscar es la primera vez que Rosa lleva una de sus aventuras al siguiente nivel, puesto que no solamente eran relaciones físicas, sino que también había sentimientos de por medio. Esta relación duraría unos 6 meses, en los que Rosa llevaba una doble vida. Óscar estaba divorciado y tenía la casa para él solo, por lo que solían quedar allí una vez por semana para mantener relaciones. La relación entre Óscar y Rosa cada vez iba a más, y Rosa tuvo que tomar una decisión y poner el freno. Ella quería seguir con Rubén y no quería que él se acabara enterando de sus infidelidades. Así que en febrero de 2008, Rosa decide cortar definitivamente con Óscar. El 23 de febrero, desde el email
email personal de Rosa, alguien envía un correo a todos sus contactos que dice lo siguiente: hola, soy Rosa, mira la foto que te adjunto. Desde que salí de la escuela echaba de menos seguir comiéndome pollas de policías. Así que ahora en la Guardia Urbana ya me he comido la de un cabo y la de un par de guardias. Follo sin condón, así que más placer para todos. Llamadme al y su número de teléfono. Como decía el mensaje, se adjuntaba una fotografía a ese correo electrónico, la cual se trataba de una foto de Rosa haciendo una felación a un miembro semierecto. Resulta que en algunos de los encuentros, cuando mantenían relaciones ella y Óscar, se hacían fotografías con una cámara de él. Y aquí empieza un infierno tanto personal como laboral para Rosa. Muchos de los familiares de Rosa la llamaron para alertarla del email que les acababa de llegar. Así que para preservar su relación con Rubén, ella entró al correo de él y eliminó ese mensaje antes de que él lo abriera. Para este momento Rubén aún no era policía, tardaría un par de años más en serlo, así que no se enteró de nada de este revuelo. Sin embargo, la fotografía se difundió rápidamente en el cuerpo policial, llegando a todas las comisarías de la zona. Es decir, los propios policías, de los que se espera una moralidad y un buen hacer, fueron los que compartieron sin cesar esa fotografía con otros compañeros. Rosa pasó a ser objeto de miradas y cuchicheos y la empezaron a conocer como la de la foto. No obstante, decide en este momento no poner la denuncia pertinente, le resta importancia al incidente e intenta continuar con su vida. Lo curioso de todo esto es que Óscar, que presuntamente era quien había enviado esa foto, empieza a apoyarle y defenderle frente a sus compañeros, haciendo que volvieran a retomar la relación sentimental durante unos meses más. Es en julio de 2009 cuando Rosa corta definitivamente su relación sentimental con Óscar y empieza otra relación paralela con otro guardia urbano llamado Pablo. Es él quien la anima a interponer una denuncia contra Óscar por haber enviado esa fotografía. Y así lo acaba haciendo el 9 de julio, 17 meses después de los hechos. Este procedimiento tardó más de 8 años en resolverse. Así que dejaremos sus entresijos para más adelante. La relación entre Rosa y Rubén, quien era su pareja oficial, no solo continúa con normalidad, sino que avanza a pasos agigantados. Rubén está ajeno a toda esta trama y a las continuas aventuras de su pareja, y está decidido a formar una familia con Rosa. Para este momento Rubén ya ha conseguido una plaza como policía en Sant Sadurní d'Anoia, un pueblo de Barcelona. Ambos son funcionarios con una gran estabilidad laboral y económica, por lo que decidieron comprarse un chalet y empezar a ampliar la familia. Por cierto, este chalet estaba en Vilanova i la Geltrú, que es donde años más tarde se produciría el asesinato a Pedro Rodríguez. Ya con una casa propia y con buenos trabajos, nace en 2010 la primera hija de la pareja. Es entonces cuando Rubén aspira a una mejora laboral, aprobando entonces las oposiciones para Mosso d'Esquadra, que es la Policía Autonómica de Cataluña. En 2012, al poco de nacer su segunda hija, deciden casarse por todo lo alto. Después de la boda, la relación tuvo muchísimos altibajos, pero siempre salía adelante. Al menos hasta finales de 2016, cuando Rubén descubre que Rosa le está siendo infiel con Albert López, otro policía de la Guardia Urbana. Y en este momento Rubén decide marcharse de casa. Ambos rehacen su vida rápidamente, pero entonces empieza una lucha legal por la custodia de las niñas. Para Rosa, el culpable de que se hubiera roto su familia era Rubén, y además no estaba dispuesta a alejarse de sus hijas. Es decir, ella quería la custodia completa con un régimen de visitas para Rubén. Pero por el contrario, Rubén pedía más. Él quería pasar tiempo con sus hijas y una custodia compartida, cosa completamente comprensible. Rosa, de una forma totalmente malvada y maquiavélica, decide entonces denunciar a Rubén por amenazas, para así intentar agilizar los trámites y sobre todo para que le concedieran a ella la custodia completa de sus hijas. Solamente con la interposición de esta denuncia ya puso a Rubén en problemas personales y laborales. En primer lugar, la sombra de la sospecha de ser un posible maltratador es algo inevitable. Y en segundo lugar, al Rubén ser mozo de escuadra, se le tiene que retirar el arma conforme al protocolo y no puede patrullar. Pero esto no quedaría aquí. En otra ocasión, Rubén había acordado con Rosa previamente el pasar una tarde con sus hijas. Y cuando Rubén acudió a recogerlas, Paco Peral, el padre de Rosa, intentó impedirlo hasta el punto de
llegara a golpearlo. Rubén llamó a la policía y finalmente pudo llevarse a sus hijas para pasar la tarde con ellas. Pero lo fuerte no es esto, sino que cuando Rosa llegó a casa, su padre le contó qué es lo que había ocurrido. Ella no le dijo a su padre que verdaderamente había autorizado a Rubén para que fuera a recoger a las niñas y pasar la tarde con ellas. Y además alentó a su padre a ir a una comisaría a denunciar a Rubén. Fueron los dos a comisaría, el padre puso una denuncia por amenazas y Rosa puso una nueva denuncia, esta vez por malos tratos. Todo esto con la intención de arrebatarle la custodia a Rubén. También ambos tenían una cuenta conjunta en la que ponían dinero mensualmente para sufragar los gastos de la casa, el agua, la luz, la comida, etc. En esa cuenta habían unos 3.000 euros, de los que Rosa traspasó a una cuenta suya propia unos 2.000. Cuando Rubén vio esa transferencia, cogió los 1.000 restantes que quedaban en la cuenta y se quedó a cero. Pero Rosa quería que Rubén siguiera haciéndose cargo de todos los gastos de la vivienda en la que vivía ella con sus dos hijas. Así que llamó a la gestoría para pedir que cambiaran los recargos de los gastos a otra cuenta, una cuenta personal que tenía Rubén. Obviamente la gestoría respondió que necesitaba el consentimiento explícito de Rubén para esto, y a las pocas horas la gestoría recibió una nueva llamada. Esta vez era un hombre haciéndose pasar por Rubén quien llamaba a la gestoría para autorizar ese cambio de cuenta a una personal de Rubén. En principio esa estratagema coló y se pensaron que era Rubén el que había llamado. Sin embargo, la gestoría se puso en contacto con el verdadero Rubén para ultimar algunos detalles, y afortunadamente se pudo descubrir toda esta artimaña. Por esto Rubén presentó una denuncia por intento de usurpación de identidad, ya que habían llamado haciéndose pasar por él. Y muy fácilmente descubrieron que el móvil desde el que habían llamado a la gestoría era el de Pedro Rodríguez, el cual era pareja de Rosa en ese momento. A pesar de todos los intentos judiciales y extrajudiciales de Rosa para arrebatarle la custodia de sus hijas a Rubén, en todos acabó fracasando. Rubén quedó absuelto de la denuncia por amenazas de su expareja. Y las otras dos causas, las del supuesto maltrato que habría ejercido hacia Rosa y la de las amenazas al padre de Rosa, también fueron archivadas. Como ya os he anticipado en la introducción, este es un caso muy complicado de analizar cronológicamente. Así que inevitablemente vamos a tener que ir haciendo algunos viajes al pasado. Ahora vamos a centrarnos en la relación que Rosa mantuvo con Albert López. Pero ¿quién es Albert López? Pues como se ha adelantado, era también un guardia urbana, que es la policía local de Barcelona. Es un hombre muy cuidado físicamente, muy fuerte y, lo que es más importante, con 2 incidentes de violencia en su historial. El primer incidente que protagonizó Albert fue en 2012, cuando golpeó en repetidas ocasiones a un vendedor ambulante de la calle. Estos vendedores son conocidos como manteros, ya que van con una manta, la ponen en el suelo y encima ponen objetos para vender en la calle. Son vendedores ilegales, es decir, no tienen permiso. Así que cuando ven a los policías, cogen la manta y salen corriendo. Ahora bien, por muy ilegal que fuera, la actuación policial de Albert fue deplorable y excesiva. Una mujer grabó este incidente donde se veía que Albert golpeaba en varias ocasiones al vendedor con su porra. Por estos hechos condenaron a Albert a pagar una indemnización de 600 euros a la víctima, pero a nivel laboral no tuvo ninguna repercusión. El segundo incidente ocurre el 9 de agosto de 2014. Para este momento, la relación sentimental entre Albert y Rosa estaba consolidada, y es que ya llevaban un par de años juntos. Todo esto mientras Rosa estaba todavía con su exmarido Rubén. En un operativo policial en el que se pretendía multar a unos vendedores ambulantes en Montjuic, 3 agentes, entre ellos Rosa Peral y Albert López, empezaron a perseguir a un hombre que intentaba huir por un camino de tierra. Cuando intentaron alcanzarlo, el hombre, conocido como El Boniato, sacó una navaja y le propinó 2 puñaladas a Rosa en la tibia y luego le dio un golpe en la cabeza. Supuestamente, en este momento, Rosa pierde el conocimiento y Albert se abalanza sobre el hombre y empieza a forcejear con él. Según la versión que se dio en aquel momento, El Boniato intentó escapar caminando de espaldas, con tan mala suerte que se precipitó por un terraplén, muriendo por los golpes causados en la caída.
Rosa. Los únicos presentes en el incidente eran los 3 agentes de policía y las versiones de todos ellos encajaban. ¿Qué es lo que pasa? Que después de todo lo que vamos a ver, se volvió a reabrir este caso. Pero aún así nunca se pudo saber exactamente qué es lo que pasó con el boniato. Ahora, años más tarde, Rosa ha cambiado de versión y dice que lo mató Albert. Y que luego le dijo: lo he matado por ti, Rosa. ¿Cuál es el problema? Que sin pruebas no podemos tampoco creer esta versión. Sobre todo porque es la versión de los hechos que beneficia a Rosa y pone a Albert como el malo de la película. Ahora que ya conocemos un poco mejor el pasado violento de Albert, vamos a centrarnos un poco más en su relación sentimental con Rosa. Después del incidente con la fotografía mandada por correo electrónico, a Rosa la trasladan a otra comisaría, en donde conoce a Albert López. Al poco tiempo los pusieron a trabajar como compañeros, por lo que empezaron a pasar muchas horas juntos y se acabaron gustando. En este momento, Rosa acababa de ser madre por segunda vez y estaba a punto de casarse con Rubén. Y es aquí cuando empieza su relación paralela con Albert López. Se considera que es la relación más seria y larga que tiene Rosa fuera de la que era su pareja oficial, Rubén. En este punto de la historia, Rosa tiene 2 móviles, uno personal y otro para compañeros de trabajo. En el personal, en WhatsApp, tiene una foto de perfil con su familia, con Rubén y sus hijas. Y en el del trabajo, su foto de WhatsApp es una que tiene con Albert. Los compañeros de trabajo de Rosa no saben que ella sigue con Rubén y creen que su novio actual y oficial es Albert. Es en este punto donde empieza una verdadera vida paralela para Rosa, casi como si tuviera 2 familias. Y no estamos hablando solo de relaciones íntimas, ya que en varias ocasiones Albert queda con Rosa y sus hijas. Rosa piensa que en caso de cortar con Rubén, Albert puede ser un buen sustituto. ¿Cuál era el principal problema de esto? Pues que en ese momento Albert no parecía dispuesto a ese tipo de compromisos. Básicamente, Albert estaba dispuesto a vivir con Rosa, cosa que en alguna ocasión él le había llegado a proponer, pero con la condición de hacerlo solos, sin las hijas de Rosa. Rosa tenía pocas cosas claras, pero entre sus planes no estaba ni por asomo renunciar a sus hijas. Ante esta situación, Rosa encuentra eso que Albert no está dispuesto a darle en otro hombre, Pedro Rodríguez. Estamos ya en julio de 2016. Rosa empieza a mantener 3 relaciones sentimentales de forma simultánea. Por un lado tenemos a Rubén, con quien está casada y tiene 2 hijas. En segundo lugar tendríamos a Albert, con el que lleva ya 4 años de noviazgo. Y ahora es cuando entra en escena Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez era una persona alta y muy fuerte físicamente. Trabajaba como guardia urbano cuando conoció a Rosa y tenía un historial impoluto. Al menos hasta ese momento. A Pedro le empezó a gustar Rosa, pero se mantuvo al margen ya que sabía que ella estaba con Albert en esos momentos. Sin embargo, la ilusión y atracción que estaba empezando a sentir por Rosa le hicieron replantearse su situación sentimental. Pedro estaba casado con otra policía, llamada Patricia, con la que incluso tenía un hijo, y decidió apostar por un futuro con Rosa, cortando definitivamente con Patricia. Él no estaba buscando tener relaciones ocasionales, quería tener una relación estable, vivir con Rosa y sus hijas y juntos ampliar la familia. Era un momento decisivo para Pedro porque tenía miedo de no haber tomado la decisión correcta, pero al mismo tiempo sentía una enorme ilusión y esperanza de una nueva vida llena de amor con Rosa. Y todo este torrente de emociones estaba a punto de explotar. El 15 de agosto de 2016, Pedro va con un compañero a hacer un control de velocidad en la carretera Rabasada, la cual es muy transitada por motoristas para conducir por esas curvas. En ese control, Pedro da el alto a un chaval que iba en moto. Parecía que el chico no iba a reducir la marcha, así que Pedro se puso un poco más a la vista para que lo viera y cortarle el paso. Y aunque el joven pudo sortear a Pedro con la moto, casi lo atropella. El compañero de Pedro lo persiguió y consiguió pararlo. Pedro fue furioso hasta el chico, lo cogió de la camisa y lo lanzó al suelo. Y luego le pegó una patada a la moto del chico, causándole algunos desperfectos. Pero la cosa no se quedó ahí. Continuó persiguiendo al chaval, alcanzándolo y lanzándolo sobre unos contenedores. Pedro se puso encima del chico, por lo que parece, con la intención de seguir pegándole. Pero el joven pudo zafarse y escapar por la montaña. Obviamente, cuando el chico se lo contó a sus padres, estos fueron a interponer la correspondiente denuncia. Este control de velocidad lo habían hecho enfrente de una
gasolinera que contaba con varias cámaras de seguridad. Y donde después se había producido la agresión también había cámaras de una perrera municipal. Había que esperar a que fuera el juicio, pero tenían pruebas suficientes como para suspender de empleo y sueldo a Pedro y su compañero de forma provisional. Así que la vida de Pedro se había desmoronado casi por completo en un mismo día. Ni sus compañeros de trabajo comprendían cómo había podido actuar de esa manera. Como aseguraban sus allegados, Pedro era una persona noble y pacífica que un mal día perdió por completo su autocontrol. Y esto no solo se entendería por la tensión de la situación sentimental, sino también por su estado de salud. Días antes del incidente le confirmaron a Pedro que tenía que someterse de nuevo a una intervención para cambiarse la prótesis que tenía en la espalda, con el correspondiente riesgo que esto supone. Pedro se había quedado sin familia y sin trabajo en muy pocos días, y su única esperanza era su relación con Rosa, que recordemos, en estos momentos estaba también con Albert y con Rubén. Estuvieron saliendo algunos meses hasta que por fin se le presentó la oportunidad que tanto esperaba. A finales de 2016 es cuando Rubén y Rosa cortan de forma definitiva. Es entonces cuando Rosa empieza a debatirse entre Albert, que no acepta una vida con sus hijas, y Pedro, que sí que la acepta y además quiere ampliar la familia. Así que a los pocos días de irse Rubén de casa, Rosa ya había rehecho su vida amorosa con Pedro. De nuevo se esforzaba porque sus allegados vieran lo bien que se encontraba con su separación y que tenía una nueva familia perfecta. La relación entre Pedro y Rosa avanzó muy rápidamente y tan solo 2 semanas después de formalizarla empezaron a vivir juntos. Pero Rosa no había cambiado sus hábitos y continuaba manteniendo relaciones con otros hombres, entre ellos Albert López. El conflicto estalla cuando Albert se entera de que Rosa ha rehecho su vida y que incluso está viviendo con otro hombre, con Pedro. Es entonces cuando decide cortar esa relación. Y no solo eso, sino que Albert va al chalet donde Rosa y Pedro viven y le empieza a insultar desde fuera. Pero Rosa no está dispuesta a renunciar a Albert e intenta manipularlo para no dejar esa relación. Así que le envía el siguiente mensaje: te he querido muchísimo durante estos 5 años y no puedo hacer como tú y dejar de quererte de la noche a la mañana. Porfa, déjame que hablemos, dime lo que quieras, pero déjame hablar. No siempre las cosas son como parecen. Albert, que está muy dolido después de descubrir el engaño de Rosa, le contesta lo siguiente: eres una puta, no sabes lo que me estás haciendo pasar, te odio con todo mi corazón, yo te amaba, confié en ti y este ha sido el pago, ver tu cara con ese cerdo en tu casa, no se me olvidará en la vida, lo iba a dejar todo por irme a vivir contigo y con las niñas, y ahora he llorado la mayor traición de mi vida, por favor no me vuelvas a hablar en tu vida, no lo he matado porque creo que no lo vales después de esto, me dais asco y gracias por joderme la vida. Cada vez que lo vea por comisaría sabré que se folla el amor de mi vida. Ni respondas, puta. Te escribo con lágrimas de impotencia. Nunca jamás te perdonaré ni a ti ni a él. Y si algún día dejo de ser policía, me importará una mierda esta vida. Recuerda, esto no quedará así, te lo aseguro. A lo que Rosa contesta: Pedro no me ha tenido ni me tendrá, no te equivoques. Solo tú me has tenido y solo tú me tendrás. Aunque no contestes, seguiré aquí. Estoy viviendo una mierda y aunque él estuviera en mi casa, no pasó nada de lo que te imaginas. Tómate el tiempo que haga falta. Mientras tanto iré escribiéndote. No quiero molestarte, pero no tengo a nadie más con quien hablar, ni explicar mis penas a la gente. Luego intenta manipular a Albert diciendo que todavía tiene muchas cosas pendientes. Como por ejemplo, que le habría prometido que iría con las niñas juntos a la nieve o que harían juntos la Ruta 66. Y añade que quiere enseñarle a Albert a querer y a tener una familia. Y para acabar esta conversación, Rosa le manda una foto de ellos dos juntos en la playa y añade: quiero esto. Lo que Rosa no esperaba es que Albert acabara enviando esta conversación a su novio actual, Pedro Rodríguez. Resulta que Pedro ya estaba con la mosca detrás de la oreja desde que Albert fue a insultar a Rosa a la puerta del chalet. Por lo que, para marcar un poco territorio, Pedro escribió un mensaje a Albert diciéndole que dejara en paz a su novia. Entonces es cuando Albert ya se harta y le envía todos estos mensajes de amor y reconciliación que Rosa le había estado mandando. En este momento Pedro no da crédito, no se lo puede creer porque apenas lleva un mes viviendo con Rosa y ya le estaba engañando. Rosa se compromete con Pedro a no volver a ver a Albert y le promete que va a cambiar,
¿Qué ocurre? Que cortar con Rosa en ese momento habría sido para Pedro como reconocer sus malas decisiones. Pedro había apostado todo por su relación con Rosa, así que la acaba perdonando. Aún así, la confianza ya estaba rota y los meses siguientes destacaban por las discusiones y la desconfianza, ya que cree que tarde o temprano Rosa lo acabará dejando. Durante estos pocos meses, Albert va perdiendo ese enfado inicial que tenía porque Rosa estaba con Pedro. Le pesa más el amor que sigue sintiendo por ella que el sentimiento de traición. Así que Albert empieza a enviarle mensajes reconciliadores a Rosa, pero no obtiene respuesta porque ella lo tiene bloqueado de la mayoría de redes sociales. Y es que parece ser que Rosa realmente estaba intentando cumplir la promesa que le había hecho a Pedro de alejarse de Albert, aunque durante este tiempo tenía relaciones paralelas con otras personas. La tensión en casa de Rosa cada vez es mayor. Tienen problemas económicos porque ella está de baja y Pedro está suspendido de empleo y sueldo. Es por eso que Rosa coge los 2.000 euros de la cuenta conjunta que tenía para gastos de la casa con Rubén, su exmarido. Y es aquí cuando llama a la gestoría para intentar pasarle los gastos de la casa a una cuenta personal de Rubén. Estos momentos son complicados para Rosa y en abril de 2017 vuelve a contactar con Albert. No tenemos información en concreto de específicamente cómo se pusieron en contacto, pero se sabe que tuvieron que hacerlo por lo que os voy a contar ahora mismo. A los pocos días del último mensaje de Albert, Rosa fue a tomar algo con sus amigas a un bar de Barcelona. Estaba allí sentada en la terraza cuando supuestamente y por sorpresa aparece Albert. Llegó allí con un coche de la Guardia Urbana y vestido de uniforme ya que estaba trabajando. Pero de alguna forma Albert sabía que Rosa se iba a encontrar en ese bar en ese momento con sus amigas. Se acercó a su mesa y le entregó un anillo de compromiso y le dijo: por si te lo piensas, y acto seguido se marchó. Está claro que Rosa tenía dudas sobre a qué hombre elegir, si a Pedro o Albert. Y según aseguraron sus amigas en el juicio, a Rosa no le extrañó ni que apareciera Albert, ni tampoco se sorprendió por el anillo. Y aseguraban que llegó a llevar los anillos de ambos pretendientes, de Pedro y de Albert, uno en cada mano. Delante de sus amigas, Rosa no dio importancia a la entrega de ese anillo por parte de Albert. Sin embargo, en su cabeza desde ese momento lo tenía claro y Albert era el elegido. Su relación con Pedro cada vez iba peor, habían discusiones y desconfianzas de que Rosa volviera a ser infiel. Y Albert por fin parecía dispuesto a formar una familia con ella y aceptar a sus hijas. Y para conseguir la vida que tanto ansiaban, solo había que superar un obstáculo, y ese era Pedro. Los investigadores creen que fue a partir de abril, a partir de este momento, cuando empiezan a plantearse la posibilidad de deshacerse de Pedro. Una prueba de ello es que el 20 de abril Albert compra 2 teléfonos móviles, uno para él y otro para Rosa. Móviles que solo serían utilizados en 2 ocasiones, las noches del 1 y el 2 de mayo, que es cuando se comete el crimen y cuando se deshacen del cuerpo. Todo para no dejar rastro de estas llamadas en sus teléfonos personales. La semana anterior al crimen, Rosa se encargaría de mostrar lo feliz y enamorada que estaba de Pedro. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en Sant Jordi, una festividad catalana. Muchos no sabréis lo que es, pero es como una especie de San Valentín que se celebra en Cataluña. En esta fiesta los enamorados se hacen regalo. Normalmente las mujeres regalan un libro a su pareja y los hombres regalan una rosa. Pues bien, Rosa le regala a Pedro el libro de El bazar de los malos sueños, un libro de Stephen King en el cual Rosa escribe la siguiente dedicatoria: que este sea el primer Sant Jordi de muchos, que si alguna vez te entran las dudas, se te quiten al leer esto, por la vida que tenemos por delante, que nunca se rompan nuestros sueños, y que cuando pasen los años y seamos viejitos, digamos, lo conseguimos. Pese a todos los baches que vayamos encontrando, para que sepamos pasarlos y al menos uno de los dos tenga fuerza para afrontarlos y levantar al otro. Porque en eso consiste nuestra relación, en mantenerlos a flote pase lo que pase. No tendremos aún un papel firmado que diga que somos marido y mujer, ni tenemos aún ese hijo en común que tanto deseamos, pero tenemos una fuerza unidos que envidia el resto.
Digan comienzo o como quieran decirlo, pero tenemos esa conexión que solo nosotros sabemos. Y aunque hoy nos falte dinero, me basta con tu presencia y tus caricias. Eso es lo que nos quedará de aquí a 40 años. Y volveremos a coger este libro, volveremos a leerlo, nos miraremos y sonreiremos. Te lo digo muchas veces y te lo repito, te quiero como no he querido nunca a nadie. Te elegí y hice bien mi elección. Elegí una vida a tu lado y no me rendiré. Así que al mes que viene y el otro y los que hagan falta buscaremos nuestro bebé. Te quiero ahora y siempre. En principio sería un mensaje de amor realmente bonito, pero teniendo en cuenta que para este momento Rosa ya estaba planificando el asesinato de Pedro, se torna extremadamente perverso y escalofriante. A tan solo 10 días de que se cometiera el crimen, le prometía una larga vida juntos, tener un bebé y amor eterno. Y 10 días más tarde de esta dedicatoria se cometió el crimen. Por su parte, Pedro, que era ajeno al engaño de Rosa y evidentemente también ajeno a sus planes de quitarle la vida, él le compró el libro de 50 sombras liberadas y le escribió la siguiente dedicatoria. Solo espero que no se te olvide lo que me has puesto y yo nunca te lo tenga que recordar. Ya sé que son palabras que han de salir del corazón. Tengo muchísimas ganas de hacer de todo contigo y consumar lo más grande, que es tener nuestro bebé. Lo que realmente quiero es tener una vida a tu lado y que no nos volvamos a hacer daño nunca, sea de la manera que sea. Solo sé una cosa, eres mi vida y yo te entrego la mía. Aprovéchala y disfrútala al máximo. Hoy solo tenemos esta. Te amo, mi niña. Como os digo, tan solo unos días más tarde de estas dedicatorias, el 1 de mayo de 2017, se cometió el crimen. A partir de este momento hay algunas certezas y algunas suposiciones. No está del todo claro cómo transcurrieron los hechos, por ello primero vamos a tratar la investigación policial y cómo fueron atando los cabos de este complicado caso. El jueves 4 de mayo de 2017, un hombre estaba dando un paseo por una senda forestal cercana al pantano de Foix, y allí se topó con un coche calcinado. El fuego ya estaba apagado y no parecía que hubiera gente dentro, pero de todas formas el hombre decidió alertar a la policía igualmente. Las autoridades llegaron rápidamente para inspeccionar la zona, y en una primera ojeada parecía un incidente sin importancia, hasta que se fijaron en el maletero del coche. Estaba todo muy quemado, pero habían algunos restos de huesos y el trozo de un cuerpo que había resistido al fuego. Siguiendo con el procedimiento, los policías alertaron a sus superiores y acordonaron la zona a la espera de que llegara la científica. Los restos estaban tan deteriorados que a primera vista era imposible identificarlos, pero lo que se encontraron entre los huesos fueron 5 piezas metálicas, los implantes que la víctima tenía a raíz de una operación de espalda. Como muchos sabéis, este tipo de implantes tienen números de serie, así que lo hubieran acabado identificando de esta forma. Pero primero comprobaron la matrícula del coche y pertenecía a Pedro Rodríguez, así que a partir de ahí empezaron a indagar. La misma noche en la que se encuentra el cuerpo, la policía se pone en contacto con la mujer de Pedro, Patricia. Ella les informa que hace un tiempo que ya están separados y que ahora vive con otra mujer, con Rosa, en Cubelles. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, la policía va al chalet de Rosa a decirle que ha aparecido el coche de Pedro calcinado y que en el interior del maletero había un cuerpo y que creían que podría tratarse de él. Le preguntaron a Rosa si Pedro se había sometido a alguna operación quirúrgica y si tenía algún implante en la espalda, a lo que ella les contestó que sí. También le preguntaron cuándo fue la última vez que vio a Pedro con vida. Ella dice que fue el día 2 de mayo cuando discutieron y él se marchó de casa. Y es aquí cuando empieza la retahíla de mentiras de Rosa Peral. Los agentes le dijeron en ese momento que tendría que acompañarlos a comisaría para prestar declaración, pero Rosa se negó diciéndoles que no podía hacerlo porque estaba con sus hijas pequeñas en casa y no podía dejarlas solas, algo en principio totalmente comprensible, por lo que las autoridades accedieron a que Rosa fuera al día siguiente a comisaría y se marcharon. Durante la investigación descubrieron que aquí también Rosa les había mentido, ya que aquella noche, cuando los policías acudieron para informarle del hallazgo del cuerpo, Rosa no estaba sola en casa con las niñas, como les había dicho. En esa casa, en ese momento, estaba también Albert, con el cual convivió casi todos los días después del crimen. Este primer contacto con Rosa extrañó bastante a los agentes.
Y es que la reacción de Rosa fue bastante inusual. Acababan de informarle de que posiblemente su pareja, Pedro, había sido asesinado y Rosa había permanecido impasible ante la noticia. Y a ver, es cierto que no todo el mundo reacciona de la misma forma sobre ciertos acontecimientos. Podría haberse quedado en shock, pero que ni se inmutara es cuanto menos sospechoso. Y más aún cuando empezaron a mirar el registro de llamadas de Rosa y vieron que después de que acudiera la policía no había llamado a nadie. Y a ver, repito, puede ser que estés en shock, pero resulta extraño que después de enterarte de que tu pareja habría muerto no hagas ni una sola llamada a algún familiar cercano para informar. A la mañana siguiente, el día 5 de mayo, tal y como habían requerido los agentes de policía, Rosa acude a declarar a comisaría. En este instante, Rosa no es sospechosa. La policía solo pretende sacar información que les pueda servir de utilidad para resolver el caso. Pero Rosa se había preparado y estaba lista para mentir. Según esta primera declaración de Rosa, el 2 de mayo, Pedro fue a hacer la declaración de la renta. Luego comieron juntos y por la tarde discutieron, él se enfadó y se fue de casa con su moto. Hasta aquí se centró en los hechos que, según ella, habían ocurrido aquel día. Pero pronto pasó a perfilar el carácter de Pedro, que según ella estaba pasando por momentos complicados y habitualmente estaba de mal humor. Dijo que Pedro era una persona impulsiva, agresiva y muy celosa. Es más, decía que la discusión que habían tenido aquel día era por culpa de los celos de Pedro, ya que según ella, Pedro creía que Rosa aún tenía sentimientos por su exmarido Rubén. Y no solo se quedó ahí, sino que puso también hincapié en esta declaración en mencionar que Pedro y Rubén tenían una mala relación y que en alguna ocasión incluso Pedro había amenazado con quitarle la vida a Rubén. En esta primera declaración, Rosa ya habría puesto sobre la mesa el relato que ella quería contar. Sin decirlo explícitamente, estaba intentando guiar a la policía hacia su exmarido, hacia Rubén. Ella decía que era el único que tenía problemas personales y legales con la víctima y el único que tendría motivos para matarlo. A pesar de que Rosa contestó las preguntas de los agentes de forma muy detallada, evitó en toda su declaración mencionar el nombre de Albert López. Si recordáis, Rosa y Albert habían mantenido una relación durante años, hasta el punto de que en la comisaría donde trabajaban creían que Albert era la pareja oficial de Rosa. Esto evidentemente llegó a oídos de los investigadores. Así que pese al intento de Rosa de no mencionar a Albert, le preguntaron directamente por él. Ella no esperaba oír ese nombre tan pronto, pero tenía clara su respuesta. Dijo que hacía mucho tiempo sí que tuvo algo con Albert, pero que ahora era solo un amigo. Esa misma tarde llaman a Albert a declarar ante la policía y también tenía la lección aprendida de casa. Al igual que Rosa decía que solo eran amigos, que sí que habían mantenido relaciones en el pasado, pero que era algo meramente físico. Dijo que la última vez que había ocurrido algo con Rosa fue en noviembre de 2016. Este dato, en principio sin ninguna importancia, deja confundidos a los agentes, porque como ya os he mencionado antes en la línea temporal, Rosa habría estado con Rubén, Albert y Pedro de forma simultánea. En principio, las relaciones sentimentales que tuviera Rosa no tendrían por qué ser relevantes para el caso, pero a los agentes les extrañó que ella hubiera evitado mencionar a Albert. Los policías también le preguntaron a Albert por la víctima. Él les contó que hacía un mes que había retomado su relación de amistad con Rosa y que ella le había contado que tenía muchos problemas con Pedro porque era celoso y muy controlador, hasta el punto de haberle obligado a Rosa a bloquear en sus redes sociales a amigos hombres y no saludarlos. Al igual que Rosa, en esta declaración, Albert también estaba perfilando a Pedro como una persona desequilibrada y un maltratador. Les contó también que el 2 de mayo había hablado con Rosa justo después de que Pedro se marchara con la moto. Esto fue porque Rosa le llamó y le dijo que Pedro le había pegado delante de sus hijas, que le había cogido del cuello y la había tirado al suelo. Según Albert, como buen amigo, fue a casa de Rosa a acompañarla después de tener esta conversación. Allí cenó con Rosa y con sus hijas y se quedó a dormir en el sofá. La cuestión es que Rosa, cuando declaró ante los policías, no había mencionado nada de esta cena con Albert. De hecho, esa misma noche, cuando va la policía a informarles de la muerte de Pedro, ella dice que no puede dejar sola a las niñas, omitiendo totalmente la presencia de Albert en la casa en ese momento. Además, a los investigadores tampoco les llegaba a encajar que Albert hubiera pasado allí la noche durmiendo en el sofá. Ellos dos habían descrito a Pedro como un hombre muy controlador, celoso y muy agresivo, por lo que si lo que contaban fuera cierto, no tendría mucho sentido que Albert se quedara a dormir en el sofá de la casa, siendo que Pedro podría haber vuelto en cualquier momento y
y enfadarse. Para este momento los investigadores ya habían descartado casi completamente a Rubén, el ex marido de Rosa, como sospechoso, ya que Rubén tenía coartada. Por lo que todas estas incongruencias entre las versiones de Albert y Rosa y los intentos de incriminar a Rubén hacían que cada vez fueran más sospechosos. Mientras tanto, los restos de Pedro fueron llevados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde allí les realizaron la autopsia. El análisis de estos restos era muy complicado porque la mayoría estaban carbonizados o muy degradados. Detectaron unas fracturas en la tiroides, por lo que los médicos pensaban que la causa de la muerte podría ser el estrangulamiento, pero también podría deberse a alguna lesión anterior. Hay muchas dudas al respecto de realmente cómo falleció Pedro, ya que en el coche también encontraron algunos restos de metal que podrían ser de una bala y una vaina. Sin embargo, el examen no era concluyente y los expertos no podían asegurar cuál fue realmente la causa de la muerte de Pedro. La investigación dio un vuelco con la aparición de otro testimonio, el de Ángel. Este chico era un policía urbana, amigo de Pedro, Rosa y Albert. 2 semanas antes de que se cometiera el crimen, Albert y Ángel estaban trabajando cuando de repente Albert le preguntó a su compañero lo siguiente: si tuvieras que deshacerte de un cuerpo, ¿cómo lo harías? Ángel se quedó extrañado ante esta pregunta, pero tampoco le dio mucha importancia en ese momento, ya que pensó que se trataría de una pregunta inocente para estar entretenidos un rato mientras trabajaban y hablar de algún tema. Así que decidió seguirle el juego a Albert y contestarle que para deshacerse de un cuerpo, él lo quemaría para no dejar pruebas. También le dijo que lo más práctico sería meter el cuerpo en un coche, tirarlo por un terraplén al que no pudieran acceder los bomberos y finalmente prenderle fuego. Exactamente lo que se hizo 2 semanas más tarde de esta conversación con el cuerpo de Pedro. Ángel pensó también en una comida que tuvieron el 3 de mayo. Resulta que un compañero de la Guardia Urbana se jubilaban e hicieron esta comida de despedida. Esto ocurría el día siguiente al que supuestamente Pedro se hubiera ido enfadado con su moto. A esta comida acudieron Rosa y Albert juntos. En ese momento a Ángel le extrañó porque hacía tiempo que Rosa y Albert lo habían dejado. Ahora en un principio Rosa estaba de forma oficial con Pedro, pero sabiendo cómo solía actuar Rosa, lo que pensó Ángel es que simplemente le estaría siendo infiel con Albert. Al día siguiente Ángel no pudo resistirse y le preguntó a Albert y él le contestó que simplemente se llevaban bien, que ella le había llamado porque tenía problemas con Pedro y que Pedro era muy problemático y que estaba loco. Ángel no tenía ningún tipo de prueba, pero cada vez tenía más claro que Rosa y Albert habían tenido algo que ver con la muerte de su amigo Pedro. Las piezas del puzzle le empezaban a encajar, pero no quería aventurarse y sacar conclusiones precipitadas. Aún así permanecía alerta buscando cualquier comportamiento fuera de lo común. Y la gota que colmó el vaso fue el 7 de mayo, cuando Albert apareció en el trabajo totalmente afeitado. Algo que según Ángel era extremadamente inusual porque Albert siempre lucía una barba frondosa y bien cuidada, así que le preguntó inocentemente por su nuevo afeitado, y Albert le dijo que era por el calor. Una respuesta para cualquiera creíble, pero Ángel sabía que Albert había estado hacía unas semanas de vacaciones en Cancún. Allí hacía mucho más calor y no le había dado por afeitarse la barba, así que a Ángel esta respuesta no le valía. Pensó que probablemente se la habría afeitado para deshacerse de algún tipo de prueba que hubiera quedado ahí del crimen. Aquella misma noche Ángel se presentó en la comisaría que llevaba el caso y les dijo que creía que habían sido Albert y Rosa, y les contó todo lo que sabía. El 9 de mayo la policía llama a los padres de Rosa para declarar. Paco Peral, el padre de Rosa, ya había declarado unos días antes y había dicho que él había visto y saludado a Pedro el 2 de mayo. Así que la policía los llamó de nuevo para ver si mantenían la versión o la cambiaban, ya que junto a Rosa, su padre, era el único que decía haber visto a Pedro aquel día. La madre se limitó a decir que ella no recordaba nada, pero Paco insistió en su anterior versión. Dijo que lo había saludado y que no vio ningún comportamiento fuera de lo común. No le pareció que Pedro estuviera ni deprimido ni enfadado. La policía no creía que Paco Peral tuviera nada que ver con la muerte de Pedro. Pensaban que simplemente estaba protegiendo a su hija, algo completamente comprensible. La intención de la policía con esto era más bien poner nerviosa a Rosa y hacerle ver que se estaban acercando. La investigación se empezó a centrar en Rosa y Albert. No había pruebas contundentes por el momento, pero el juez autoriza que se pinchen sus teléfonos, así como la geolocalización de la señal GPS.
Con esto la policía puede saber en qué punto exacto se encontraban los móviles en cada momento, de qué antena estaban recibiendo la señal o si estaban conectados a algún wifi. Hoy en día, con los avances tecnológicos y científicos, es muy difícil engañar a la policía. Y este paso para la investigación fue realmente decisivo. Empecemos por el móvil de la víctima, Pedro Rodríguez. Según había testificado Rosa, el día 2 de mayo por la mañana, Pedro fue a hacer la declaración de la renta. Y ya por la tarde discutieron y él se marchó enfadado con su moto. Esto no cuadró para nada a la policía. Durante toda esa mañana, el móvil de Pedro había estado conectado al wifi de la casa de Rosa. Es decir, no había salido de allí a hacer la declaración de la renta como ella había dicho. Es extraño salir de casa sin el teléfono móvil, pero aún así la policía tenía que corroborarlo. Se pusieron en contacto con el Departamento de Hacienda para comprobar si Pedro había hecho la declaración aquel día. Y la respuesta fue negativa. Con esto la versión de Rosa empezaba a desmoronarse. Durante el 2 de mayo, Pedro recibe varias llamadas de un amigo, al que contesta Rosa diciendo que Pedro se está duchando y que no se puede poner al teléfono. Al rato este amigo vuelve a llamar y supuestamente Pedro le contesta por WhatsApp. Le dice que tiene el móvil estropeado y que no escucha bien. Algo totalmente falso porque Rosa había cogido una llamada antes desde el teléfono de Pedro y se le escuchaba perfectamente. Ese mismo día Pedro había quedado con un mecánico y amigo suyo para pagarle 40 euros que le debía. Sin embargo, desde el móvil de Pedro se envía un WhatsApp diciendo que se lo dará al día siguiente. Esa misma tarde envía otro mensaje a ese mecánico diciendo que le va a dejar el dinero en el buzón. Y esto es realmente extraño porque Pedro nunca le había pagado de esa forma. Ya que era amigo del mecánico, solía aprovechar cuando tenía que ir a pagarle para quedarse un rato hablando con él. También le envía un correo electrónico a su exmujer, Patricia. Ahí le dice que al día siguiente no va a poder ir a por su hijo, que iría o bien el jueves o el viernes. Lo importante de todo esto es que durante el día 2 de mayo, Pedro solo se comunicó vía mensajes. No cogió ninguna llamada ni tampoco envió audios. Las únicas personas que habían visto o hablado con Pedro el día 2 de mayo habían sido Rosa Peral y su padre, que supuestamente había saludado a Pedro antes de comer. Por la tarde, según la declaración que había hecho Rosa, es cuando discuten y Pedro se marcha enfadado con la moto. A las 9:30 de la noche, Pedro envía WhatsApps a Rosa. Uno diciendo, cosita, no te enfades, sabes que no te quiero contar para no implicarte en mis cosas. Y 20 minutos más tarde, otro WhatsApp en el que le dice, amor, apago que no quiero que me esté vibrando el móvil. Los agentes también localizaron la señal desde donde se habían enviado estos mensajes. Los primeros se habían enviado desde la casa de Rosa, ya que el teléfono estaba conectado al wifi de la casa. Y el último, en el que le decía que iba a apagar el móvil, era a las 9 menos 10 de la noche. Y ese no se había enviado desde el wifi como los anteriores. Se había enviado desde la urbanización en la que vivía Rubén, el ex marido de Rosa. A las 11:30 de la noche, Rosa contesta este WhatsApp y le dice, joder, estaba durmiendo las niñas. Déjate de tonterías, entiendo que al no decirme nada es que el finde no vamos a la torre, ¿no? Ya sé que no te gusta que te agobie, pero joder, podrías decirme algo al menos, que no sé si me has bloqueado o es que has cambiado el número para que no te agobie. Si quieres hablar o quieres volver, por lo menos contesta, no te tienes que rayar tanto por lo de Rubén y dejarme así por una mierda de pelea. Ya te dije que entiendo todo lo que está pasando y sé que estando bien no me habrías hablado así ni hecho lo que hiciste. Pero como tú dices, después de la tormenta siempre viene la calma. Y no va contigo huir de todo por agobiado o enfadado que estés. Llámame y explícame al menos. Creo que me merezco una explicación, por favor, amor, no me tengas así, te echo de menos. La intención de Rosa con este mensaje es bastante clara. Por un lado, reafirmar su papel de enamorada con bonitas palabras de apoyo y amor hacia Pedro. Y en segundo lugar, reforzar la declaración que iba a darle a la policía, que había discutido con Pedro y en esos mensajes dejaba caer el motivo de su enemistad y enfado con Rubén. Una historia muy bien planificada, pero como ahora veremos, con muchas fisuras. A pesar de que Albert y Rosa habían comprado unos móviles distintos para la ocasión, fueron muy descuidados y no conseguirían engañar a la policía. Obviamente, las siguientes señales que revisaron fueron las de los móviles de Rosa y Albert. El 1 de mayo a las 10 de la noche, Rosa llama 2 veces a Albert.
En la primera no obtiene respuesta, pero en la segunda sí. Esta llamada dura 4 minutos y aunque no podemos saber exactamente el contenido de esa conversación, se puede intuir que Rosa puso en marcha el plan para deshacerse de Pedro. La noche del 1 al 2 de mayo, sobre las 3 de la madrugada, llega Albert a casa de Rosa y no sale de allí hasta las 10 de la mañana. Es decir, aquella noche están en la casa Rosa, Albert y Pedro. Al día siguiente, 2 de mayo, el día que solo Rosa y su padre dicen haber visto a Pedro con vida, Albert va en 2 ocasiones a la casa de Rosa, supuestamente estando allí Pedro, que según ellos habían dicho que era muy celoso y controlador. Además, descubrieron también que del día 3 al 8 de mayo, Albert había estado durmiendo con Rosa en su chalet. Para este momento sus versiones ya no encajaban y estaban completamente en el punto de mira de la policía. A partir de entonces, Rosa va a hacer un cambio radical en sus declaraciones. Resulta que el abogado que llevaba su caso de la pornovenganza le llama para decirle que ya no va a poder representarla porque le han contratado los familiares de Pedro y que tiene que renunciar para evitar incompatibilidades. Rosa no entiende cómo puede darse esa incompatibilidad, así que decide llamar a otra abogada. Y la conclusión de esta experta está clara. Si se puede dar esa incompatibilidad es porque Rosa está siendo sospechosa y la pueden acusar de la muerte de Pedro. Rosa se siente totalmente acorralada y solo le queda una opción: empezar a incriminar a Albert para intentar salvarse ella. Su siguiente paso es visitar un bufete de abogados de Barcelona. Allí pasa más de 6 horas y no podemos saber qué es lo que hablan, pero podemos intuir que hace consultas legales y prepara su próxima declaración. El 12 de mayo, Rosa llama a los investigadores del caso de Pedro. Les dice que ha estado pensando detenidamente y que ya no sospecha de Rubén, que cada vez tiene más claro que el culpable es Albert. Ante este cambio, la policía se limita a citarle al día siguiente en comisaría, donde declara voluntariamente. Eso sí, esta vez en calidad de investigada, es decir, de sospechosa. Rosa sabía que la policía podía haber triangulado la geolocalización de las señales de sus móviles, así que centró su declaración en justificar sus movimientos de aquellos días. Empezó diciendo, como ya había adelantado por teléfono, que estaba sospechando de Albert. Aquí reconoce que Albert era su expareja, ya dejando atrás esa primera declaración en la que había dicho que solamente era un amigo. Dice que Albert fue la madrugada del 1 de mayo a su casa y que como ella no le dejó entrar, se fue. Afirma que a la mañana siguiente Albert volvió a su casa porque resulta que se le había caído el móvil allí la noche anterior. Todo esto para intentar justificar que el móvil de Albert se situara en aquella casa a la mañana siguiente. Tras 2 horas haciendo esta declaración y después de muchísimas incongruencias, la policía la detiene ahí mismo. En cuanto a Albert, llevaba unos días molesto porque Rosa le había estado evitando y no le contestaba las llamadas, aunque en un principio él pensó que probablemente lo hacía para no levantar sospechas. Sin embargo, ese mismo día también detuvieron a Albert. Así que solo podía significar una cosa: Rosa lo había incriminado. Una vez detenidos, el juez autoriza el registro de sus domicilios. En casa de Albert encuentran restos de sangre en una toalla y en un zapato. Pero lo que más llamó la atención de la policía es que al revisar el maletero del coche de Albert hacía mucho olor a gasolina. Pensaron que perfectamente podría deberse al combustible con el que quemaron el coche de Pedro y su cuerpo. Esto era un gran avance, pero aún así estaban seguros de que el crimen se había llevado a cabo en el chalet de Rosa. Habían pasado 2 semanas del crimen y habían tenido tiempo de sobra para deshacerse de muchísimas pruebas. Pero aún así la policía tenía esperanza de encontrar alguna evidencia. Aunque habían limpiado todo, encontraron varios restos de sangre por toda la planta baja y en la terraza. Y después de analizarlo, comprobaron que se trataba de sangre de Pedro. En este punto de la investigación, aunque estaba muy avanzada, realmente solo tenían pruebas circunstanciales. Tenían restos de sangre de la víctima, cambios radicales en las declaraciones y habían descubierto multitud de mentiras. Sin embargo, en casa de Rosa encontraron algo más: el móvil de Pedro. ¿Y cómo era posible que el móvil de Pedro estuviera todavía en la casa? Supuestamente él había mandado su último mensaje desde la urbanización de Rubén.
y desde ese momento no habían vuelto a saber nada más de Pedro. Me imagino que Rosa nunca se planteó la posibilidad de que llegaran a detenerla y registrarle la casa. Pero está claro que guardarse el móvil de Pedro fue un error garrafal. Además, después de ver algunas de las fotos de la casa de antes del crimen que tenían en redes sociales, se fijaron en algunos detalles. En la habitación donde habían aparecido gotas de sangre pertenecientes a Pedro, había un sofá que ya no estaba. Y también habían cambiado el color de las paredes, era de color naranja y después del crimen la habían pintado de blanco. Esto motivó que registraran de nuevo la casa de Rosa y descubrieron una gota de sangre de Pedro en la bombilla del techo de ese cuarto. Todo apuntaba a que lo habían matado ahí mismo. Y luego tenemos el sofá. ¿Por qué se habrían deshecho del sofá después del crimen? Si os acordáis, en esa comida del 3 de mayo, donde se jubilaba un compañero de la Guardia Urbana, Rosa le pidió a un compañero que le prestara su furgoneta. Esto era porque quería cambiarse un sofá. La explicación más lógica es que ese sofá se hubiera manchado de sangre, ya que no tendría sentido deshacerse de él porque el sofá era bastante nuevo. Por su parte, Paco Peral estaba muy angustiado porque su hija estaba detenida y él había mentido constantemente por ella. No podía seguir ocultando la verdad y decidió hablar con la policía y contarles todo lo que sabía. Evidentemente había mentido y el 2 de mayo no vio a Pedro, ya que para ese día ya estaba muerto. Lo que sí vio en la casa de Rosa fue el coche de Albert. Quería dejarles claro a los policías que él no sabía nada más y que había mentido en esos detalles porque su hija se lo había pedido. Esta era la única pieza del puzzle que no les encajaba a los agentes, ya que estaban seguros de que el asesinato se había cometido la noche del 1 al 2 de mayo y que fue el 2 de mayo por la noche cuando se deshicieron del cuerpo. Rosa Peral y Albert López estaban arrestados bajo cargos de homicidio y asesinato, pero aún había que aclarar las circunstancias en las que se había producido el crimen. El 16 de mayo declararon por primera vez ante la jueza de instrucción, que es quien había estado presente durante toda la investigación. Rosa está detenida y declarando ante la jueza sabe que toda su vida está en peligro y que lo único que le queda es huir hacia adelante. En esta declaración se desmarca de todo lo que había dicho anteriormente y esta vez ya lo tiene claro: Albert asesinó a Pedro. Versión de Rosa. Según cuenta Rosa, el 1 de mayo por la noche, Albert no paraba de enviarle mensajes pidiéndole quedar. Ella le dijo que no porque estaba en la casa con Pedro. Pero ante la insistencia de Albert, Rosa acabó aceptando la propuesta y le dijo que fuera a la casa, pero que se esperara a que Pedro estuviera durmiendo para evitar que se enterase. Según Rosa, Albert llega de madrugada, salta a la valla de su casa y directamente le ordena a Rosa que le entregue su teléfono móvil. Albert, cuando llega, llevaba guantes, una mochila y una pistola de la Guardia Urbana. Rosa dice que estaba aterrorizada y que no le quedó otra opción que entregarle el móvil a Albert y ceder a sus peticiones. Dice que en ese momento subió al piso de arriba a la habitación de las niñas y que se cerró con llave para evitar que Albert pudiera entrar. Pero casualmente Pedro estaba durmiendo en el piso de abajo y no se había enterado de nada de esto. En el momento que yo lo vi saltando la valla, y él se acerca hacia mí, él se lleva una braga y lleva unos guantes como de jardinería o de no sé de qué eran unos guantes. No es normal venir hacia mí, entrar en mi casa, saltar una valla y acercarte hacia mí poniéndote una braga y llevando los guantes y con una mochila y con un palo sobresaliendo. No es normal nada de eso. Ver que viene una persona con un hacha y que me enseñe la pistola, que se levante la camiseta y me enseña la pistola. Eso no es normal. Me quedé quieta y solamente me moví en el momento que él me pidió el teléfono, que cuando me pidió el teléfono me vi con valor de salir corriendo. Me vi con valor de tirarle el teléfono y de salir corriendo. ¿Usted no alerta al señor Pedro que ha llegado el señor Albert? En ese momento estaba yo con un ataque de ansiedad y con unos nervios y un miedo de ver a esta persona en esas condiciones en contra de mí, que salí corriendo y es que no pensé en gritar ni en decir, lo único que pude es correr hacia arriba. Rosa cuenta que de repente empezó a escuchar muchos golpes. Y recordemos que, según su versión, ella le había entregado el móvil a Albert, por lo tanto no podía llamar a la policía. Al cabo de una hora, Albert le pide a Rosa que baje de la habitación de las niñas o si no irá a atacar a sus hijas. Así que según Rosa no le quedaba otra opción que obedecerle.
En este momento Albert le ordena que limpie toda la sangre o de lo contrario le hará daño a sus hijas. Rosa cuenta que parece ser que debido a todo el ruido, una de sus hijas se despierta y la llama desde la planta de arriba. A lo que Rosa le dice que vuelva a la cama, que simplemente los perros se han peleado y están curándole las heridas. A lo que Rosa le contesta simplemente que vuelva a la cama, que los perros se han peleado y que simplemente está curándoles las heridas. En esta versión de Rosa, Albert no solamente habría matado a Pedro, sino que también era quien había ideado todo el plan para deshacerse del cadáver. Y según ella, le habría ayudado en todo esto por miedo, porque le tenía amenazada. Desde que se cometió el crimen hasta que los arrestaron habían pasado 2 semanas, así que Rosa había tenido tiempo de sobra para informar de todo esto a las autoridades. Ella se excusaba diciendo que Albert era una persona muy violenta, obsesiva y acosadora, que la había amenazado y si contaba algo iría directamente a por sus hijas, que es lo que a ella más le dolía. Atendiendo a esta nueva historia, parece ser que la verdadera víctima de todo esto era Rosa Peral. Ella quería hacer ver que era inocente y que el único delito que había cometido era el del encubrimiento. Y que además decía que estaba totalmente justificado por el miedo insuperable y el tener que proteger a sus hijas de un monstruo como Albert López. La jueza tenía infinidad de razones para no creer a Rosa. Rosa Peral es policía, además durante el 2 de mayo tenía las armas del crimen y seguramente el cuerpo de Pedro y podría haber denunciado todo esto en ese momento. También al día siguiente de que ocurra esto, Rosa va a la comida de jubilación junto con Albert e incluso se hacen varias fotos juntos. Y estamos hablando de que Albert era una persona que supuestamente la tenía aterrorizada. También Rosa había estado en este tiempo varias veces en comisaría, así que si su versión era cierta, podía haberla contado desde un principio sin que sus hijas tuvieran ningún tipo de peligro. La jueza lo tenía claro y en su auto señaló lo siguiente: Rosa trata de ofrecer una imagen de mujer frágil, vulnerable, pasiva y de subordinación. Y es por esto que la jueza decidió ordenar la prisión provisional para Rosa a la espera de juicio. Versión de Albert. El siguiente en declarar es Albert López y al igual que Rosa se centró en echar todas las culpas a su compañera. Según su versión, Pedro y Rosa discutían a menudo y el 1 de mayo ella le llamó porque Pedro le había pegado. Al parecer Albert acababa de trabajar cuando recibió esta llamada de Rosa, así que cenó y después fue al chalet de Rosa llegando sobre la madrugada. Dice que estuvo unos 5 minutos hablando con Rosa en la terraza, que ella estaba muy nerviosa, llorando y totalmente desconsolada. Albert cuenta que intentaba apoyarla, pero ella le dijo que se fuera y con las prisas se olvidó el móvil allí. Dice que al día siguiente, 2 de mayo, Rosa le vuelve a llamar y le pide que vaya a su casa. Según cuenta Albert, al llegar a la casa, Rosa le dijo que quería hacer una barbacoa y le pidió a Albert que fuera cortando leña. Él aceptó y dijo que cortó muchos trozos de leña. Cuando usted llega a casa de Rosa, ¿qué hace? Me dice, ¿puedes cortar leña y tal, que quiero hacer una barbacoa? Voy cortando, corté muchos trozos. Me baja al final un trozo de pollo y tal, y digo, pero no íbamos a hacer barbacoa. Le he dicho que no a mis amigos para venir aquí, y dice, es que llorando, muy ida. Este detalle extrañó tanto a la jueza como a los investigadores del caso, ya que no entendían por qué Albert le daba tanta importancia a que se puso a cortar leña y que cortó muchos trozos. Lo que se cree es que ese día desmembraron el cuerpo de Pedro usando un hacha, y que puso tanto énfasis en esto de la leña para justificar el ruido del hacha por si acaso algún vecino lo había oído. De hecho, le llegaron a preguntar si había comprado un hacha recientemente, y él contestó que sí, que 2 semanas antes del crimen Rosa le dijo que tenía que cortar leña y que él fue a comprarla. Todo bastante sospechoso. Al final no llegaron a hacer esa barbacoa. Dice que Rosa le llamó, que abrió el maletero del coche de Pedro y que dentro estaba su cuerpo. Y me dice, ven un momento. Y vi que tenía el coche de Pedro allí dentro y me abrió el maletero y tenía el cuerpo dentro. ¿Vio usted el cuerpo? Bien no, porque me da mucho asco. Miré así un poco y dije, cierra, ¿qué coño has hecho? Vale, entonces le pide que vaya a comprar gasolina, ¿no? Me insistió y no la conoce. Sabe cómo convencerte. No la hablo sexualmente, ¿eh? Hablo que sabe cómo hablarte para que le hagas caso. Hasta el punto de que usted llegue a comprar la gasolina y llevarse a la casa. Sí. ¿Usted sabía que con esa gasolina quería quemar el cuerpo? Sí, claro. Sí, y aún así no lo evitó. No.
Según Albert, él no daba crédito y empezó a discutir con Rosa, pero ella lo justificó diciéndole que Pedro se había sobrepasado, que le había cogido por el cuello y que no le quedó más remedio que matarle. Según Albert, él pensó en llamar a la policía, pero Rosa era su amiga y le imploró que no lo hiciera, porque si entraba a la cárcel no podría ver a sus hijas. Así que él dice que no le quedó más remedio que ayudar a Rosa a deshacerse del cuerpo. Al igual que con Rosa, la jueza tampoco creyó la versión de Albert y le envió a prisión provisional a la espera de juicio. El 14 de junio, después de un mes de prisión provisional, los investigadores creyeron conveniente hacer la reconstrucción de los hechos en la casa de Rosa Peral. Su intención principal era que se encontraran cara a cara Rosa y Albert, y ahí, uno enfrente del otro, contraponer las dos versiones. Tenían la esperanza de poder clarificar las circunstancias de la muerte de Pedro. La autopsia no era concluyente porque los restos estaban muy deteriorados y hasta el momento ni Rosa ni Albert habían aclarado nada sobre esta cuestión. Mientras Rosa hacía su reconstrucción, Albert estuvo tranquilo y callado casi todo el tiempo. Pero Rosa vio en su reconstrucción la oportunidad de volver a victimizarse. Ella trató por todos los medios de reforzar su papel de víctima, echando todas las culpas del crimen a Albert. Que me dice que baje y que si no bajo sube él. Entonces en ese momento desatranco la puerta, vuelvo a cerrarla y me bajo abajo, y cuando él me dice que limpie le digo, ¿qué quieres que limpie? Y me dice, aquí, y digo, aquí, si aquí, ¿qué hay? ¿Agua? ¿Lejía? ¿Que tengo que limpiar con agua y lejía? No lo entiendo. Me dice que limpies y te calles. Tanto fue así que en un momento Albert López se hartó de escuchar la versión de Rosa y estuvo a punto de contarlo todo. Sin embargo, los abogados estaban presentes en la reconstrucción y le dijeron que no dijera nada porque si daba algún dato que desconocían podría ser usado en su contra. Sigue insistiendo que se han peleado, que lleva semanas pegándolo, que fueron a San Miguel del Fai y le pegó por el camino viniendo detrás del coche. Luego llega el turno de Albert de hacer su reconstrucción de los hechos y aquí vuelve a cambiar su versión diciendo que no vio el cadáver de Pedro en el maletero. La estancia en prisión provisional fue muy diferente para los dos acusados. En primer lugar tenemos a Albert, el cual describen como un preso modélico, pacífico y obediente. Y en segundo lugar está Rosa. Le habían enviado a la prisión de mujeres Guadras y por lo tanto su ex marido Rubén tenía la custodia completa de las niñas. Además, psicólogos habían aconsejado que por el momento sus hijas no fueran a ver a Rosa a la cárcel. Eso sí, ella podía llamarlas hasta 5 veces por semana. Esta situación era algo que perturbaba a Rosa porque había luchado mucho por la custodia de sus hijas. Y ahora no podía verlas y lo peor para ella es que las tenía Rubén. Así que en su interior empezó a gestarse un odio profundo hacia Rubén, su exmarido. Para Rosa, él tenía la culpa de toda esta situación. Si sus planes hubieran salido bien, todo sería muy diferente, ya que desde un principio Rosa y Albert querían inculpar a Rubén en la muerte de Pedro. Y si todo hubiera salido como habían planeado, sería Rubén quien estaría pagando cárcel y Rosa podría estar fuera rehaciendo su vida con Albert y estando con sus hijas. En prisión, Rosa empieza a hacer algunas amistades y resulta que una de ellas, una chica llamada Ana Yuli, mantiene una relación con un sicario de otra prisión. Rosa ve esto como una oportunidad para matar a su exmarido Rubén desde la cárcel. Esta presa, Ana Yuli, declaró en el juicio que Rosa estaba obsesionada con deshacerse de su exmarido, ya que decía que Rubén le había arruinado la vida. Ana Yuli también declaró lo que Rosa estaba dispuesta a pagar a cambio de que mataran a su exmarido. Se trataba de la cantidad de 30.000 euros, además de mantener relaciones en 2 vis a vis. Según esta presa, ante la negativa, Rosa llegó a ofrecer su chalet como pago a cambio de la vida de Rubén. La cuestión es que toda esta información de lo que estaba planeando Rosa desde la cárcel llega a oídos de uno de los cocineros de prisión, y este hombre conocía a la madre de Rubén, así que les alerta. Rubén desde un principio se cree todo lo que le están contando. Piensa que Rosa realmente es capaz de cualquier cosa, así que va a denunciarlo y le ponen escoltas para protegerlo de su exmujer. Por lo visto, la directora de esa prisión no estaba del todo contenta con la actitud que estaba teniendo Rosa en la cárcel.
La describía como una persona manipuladora, mentirosa y conflictiva. Y que intentara contratar a un sicario para matar a su exmarido fue la gota que colmó el vaso. Según la directora, Rosa trastocaba el equilibrio y la paz que había en la cárcel. Así que la expulsó y la llevaron a otro centro, a Brians 1. Aunque no sería la única vez que tendrían que trasladarla a una prisión distinta. Llegados a este punto tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ya que en octubre de 2017, cuando Rosa ya estaba en prisión provisional por el caso de Pedro, fue cuando se llevó a cabo el juicio por las fotografías que se habían enviado por email. Este juicio se había aplazado en multitud de ocasiones. Y es que desde que ocurrieron los hechos ya habían pasado 9 años. Realmente Rosa tenía muchas probabilidades de ganar en este juicio, pero entre que estaba en prisión provisional y que su credibilidad estaba por los suelos, lo acabó perdiendo. Según cuenta Rosa, cuando decide finalmente denunciar a Óscar por supuestamente haber distribuido esa foto de ella haciendo una felación, él le llama para implorarle que por favor no le denuncie. Rosa grabó esta conversación y la presentó en el juicio. Y es que no solamente le pedía que no le denunciase, sino que también admitía ser él quien había enviado la fotografía. A ver, me llama, se supone que para que quite la denuncia, pero sí, y sigue sin decirme de dónde ha salido. Vale, no sé, ese correo lo envié yo. ¿Lo enviaste tú? Sí. ¿Tú solo? Sí, yo solo. ¿Y por qué me has hecho pensar durante 1 año y pico? ¿Me has hecho volverme loca? Es que creo que no eres consciente del daño que me has hecho en la guardia. Además decía que estaba cabreado por la ruptura y que se lo había negado siempre porque no quería perderla. Como habéis visto, esta llamada fue grabada por Rosa. Y todo apunta a que es real. Pero en el juicio no se hicieron las pruebas pertinentes para comprobar si realmente la voz de la llamada se trataba de la voz de Óscar. Así que no tenemos la certeza de que fuera él. Tenemos que tener en cuenta que Rosa había cambiado y despedido a varios abogados en este tiempo, hasta el punto que ella llega a este juicio sin ningún abogado que la defienda. Es la fiscalía quien actúa de oficio y cree que Óscar es culpable y que él envió ese correo electrónico. Por lo que piden para Óscar 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 6.000 euros a Rosa. Por un lado, en este juicio tenemos a Rosa, que afirmaba que esa llamada telefónica era de Óscar y que el miembro viril que aparecía en la fotografía era el de él. Además, ese correo electrónico con esa fotografía se había enviado desde el email personal de Rosa y se había enviado a todos los contactos que ella tenía. Resulta que Rosa decía que Óscar tenía su contraseña de correo electrónico porque ella se la había dado en confianza. Pero por otro lado tenemos a Óscar, que negaba haber enviado ese correo y que decía que él tampoco era el que salía en la fotografía, que ese miembro no era el suyo. Además, algunos testigos que había llevado Óscar decían que él no había podido enviar el email porque cuando se envió estaba con ellos. Con la investigación lo único que se comprobó es que el correo había sido enviado desde un ordenador conectado al servicio público de la Generalitat. Es decir, seguramente se habría enviado desde una comisaría. Las pruebas principales que podían haber resuelto con certeza la culpabilidad de Óscar era que se hubiera hecho un reconocimiento de la voz para saber si el de la llamada efectivamente era él reconociendo los hechos. Además, también se podría haber hecho un peritaje para comprobar si el miembro que aparecía en la fotografía era el suyo, pero ninguna de estas pruebas se llevó a cabo. Así que el juez consideró que no habían suficientes indicios para demostrar su culpabilidad y lo acabó absolviendo. En la sentencia se decía lo siguiente: lo que no se ha acreditado, fuera de toda duda razonable, es que efectivamente el acusado conociera las claves de acceso al correo de Rosa y que las utilizara para enviar el correo con la fotografía. La única prueba es la manifestación de Rosa, que no ha sido corroborada por otros elementos probatorios. El acusado no solo negó ser el autor, sino que también negó conocer dicha clave. Así las cosas, al no contarse con una prueba hábil para destruir el principio de presunción de inocencia que ampara al acusado, procede a absolverle del delito por el que el Ministerio Fiscal venía acusándole. Debo absolver y absuelvo a Óscar del delito por el que venía siendo acusado,
declarándose de oficio las costas. Respecto a este caso en concreto, creo que a Rosa Peral le afectó muy negativamente el estar siendo procesada por el caso del asesinato de Pedro, porque recuerdo, este juicio por la fotografía se llevó a cabo cuando Rosa ya estaba en prisión provisional por lo de Pedro. Su credibilidad para este momento era como mínimo cuestionable. Y con todo lo que hemos visto aquí, a ninguno de nosotros nos extrañaría que hubiera sido la misma Rosa Peral la que enviara ese correo para meter en un buen embrollo a Óscar. Ahora bien, objetivamente, Rosa no ganaba nada con ese correo. Me explico, si algo estaba claro es que Rosa no quería que Rubén se enterase de las relaciones que tenía extramatrimonialmente. Y no tiene sentido que ella misma enviase ese correo a todos sus contactos para luego borrarlo del email de él antes de que él lo viera. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Rosa sea culpable en otras cosas, no implica que también haya podido ser la víctima en determinado momento. Con esto, la andadura de Rosa por los juzgados no había empezado bien, y aún le quedaba el juicio más importante, el de la muerte de Pedro. Como habéis visto, este es un caso muy complicado y el juicio no pudo empezar hasta el 3 de febrero de 2020. Entre las versiones de Albert y Rosa, todos los testigos y las pruebas, se ha podido reconstruir una versión oficial de los hechos. Aunque ya os digo yo que hay muchas deducciones y faltan algunas piezas importantes. Versión oficial. El 1 de mayo de 2017, Día Internacional de los Trabajadores, aprovechando que era festivo, Rosa y Pedro planificaron un bonito día en familia con sus hijas y los padres de Rosa. Por la mañana fueron a un parque de atracciones y por la tarde fueron a la casa familiar de Pedro. Lo curioso de este día es que Rosa se encargó de hacer multitud de fotos de familia, todos sonrientes mostrando lo felices que eran. Y era inusual que Rosa hiciera tantas instantáneas. En realidad aquí Rosa ya estaba construyendo su relato. Pensaba que nadie sospecharía de ella si mostraba todo lo felices que eran, aunque acabaría ocurriendo todo lo contrario. Aproximadamente a las 9 menos 20 de la noche regresaron al chalet de Rosa para descansar. Se piensa que una vez en casa, Rosa y Pedro discutieron, ya que era algo bastante habitual en la pareja desde que Pedro descubrió la infidelidad de Rosa. Pero se piensa que puede ser que aquel día Pedro llegara a agarrarle a Rosa por el cuello. Rosa no podía aguantar más, estaba harta y había llegado el momento de poner su plan en marcha. A las 10 de la noche, Rosa llama a Albert y mantienen una conversación que dura 4 minutos. Se desconoce el contenido de la llamada, pero todo indica a que fue ahí donde se activó el plan para deshacerse de Pedro. La llamada se produce a las 9:53 y a las 10:04 Albert activó el móvil que había comprado semanas antes para esta ocasión. Unas horas más tarde, durante la madrugada, Albert acude al chalet de Rosa. Y es entonces cuando le quitan la vida a Pedro. Pedro es una persona alta y fuerte y perfectamente podría haberse defendido y ganar en una pelea cuerpo a cuerpo. Así que es muy probable que tanto Rosa como Albert hubieran tenido en cuenta este factor y planificaran dejarle fuera de juego antes de atacarlo. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque en un principio se creía que lo habían matado mientras Pedro dormía, pero el testimonio de las hijas de Rosa hizo que todo cambiara. Tened en cuenta que en este momento las niñas eran muy pequeñas y que por protección al menor no se les dejó testificar en el juicio ni se tuvo en cuenta su testimonio. Además de que un hijo no está obligado a declarar en contra de su padre o madre. A quien sí que se le permitió declarar fue a Antonia, la que era pareja de Rubén, el exmarido de Rosa, en ese momento. Y ella en su declaración, de forma indirecta, contó lo que las niñas le habían comentado. Según la pareja de Rubén, el exmarido de Rosa, las niñas le contaron que aquella noche vieron cómo Rosa bajaba a Pedro por las escaleras cogiéndolo por los hombros. La escena les recordaba a las niñas a cuando su padre sufrió el lumbago y le dieron calmantes para el dolor estando casi sedado. Por eso se cree que Pedro no estaba completamente inconsciente, ya que Rosa no hubiera podido bajarlo estando así. Así que una de las teorías es que lo drogó previamente al asesinato para que no tuviera forma de defenderse. Una vez llega Albert a la casa, sobre las 2 de la madrugada aproximadamente, es cuando se produce el ataque. No sabemos quién de los dos le arrebató la vida, pero se considera que fueron ambos de mutuo acuerdo y de forma violenta.
Toda la habitación se había manchado de sangre, el suelo, el sofá y las paredes. Y ahora les tocaba limpiarlo todo. Por lo visto, alguna de las hijas de Rosa también vio a su madre subir en algún momento con las manos manchadas de sangre y cómo se las limpiaba. Rosa negó esto diciendo que sus hijas no habían visto nada, pero es totalmente probable que sí que lo vieran. Si recordáis, en una de las muchas versiones que dio Rosa, una de sus hijas se asomaba a la puerta para preguntar qué pasaba. Y Rosa le decía que nada, que simplemente los perros se habían peleado y estaba curándoles las heridas. Al día siguiente, 2 de mayo, Rosa se tenía que encargar de contestar los WhatsApps y correos de Pedro. Y así intentar dejarlo todo bien atado para que pareciera que en ese tiempo él seguía con vida. El 2 de mayo por la tarde, Albert vuelve a la casa y, como él dijo, tuvo que cortar mucha leña para una barbacoa que nunca se encendió. ¿Qué es lo que se cree? Que aquel día lo que estaban cortando con el hacha no era la leña, sino el cuerpo de Pedro. Tal y como habían planeado, aquella noche del 2 de mayo sería cuando se desharían del cadáver. No sin antes intentar incriminar a otra persona, Rubén, el ex marido de Rosa. Fueron hasta la urbanización de Rubén, Rosa con el coche de Pedro y Albert con su propio coche. Desde allí mandaron los últimos WhatsApps del móvil de Pedro, donde le decía a Rosa que no quería involucrarla en sus cosas y que apagaba el teléfono para que no le vibrara. Después de esto se dirigieron a una pista forestal cercana al pantano de Foix. Empaparon el coche de Pedro en combustible y finalmente le prendieron fuego. Como veis, este es un caso muy complejo, repleto de incógnitas y pocas pruebas decisivas. La defensa de Rosa insistía en su inocencia, en que ella era otra víctima, y que si era culpable de algo era de tenerle pavor al ver y haber encubierto su crimen. De hecho, según ella decía, no podía imaginarse que Pedro había muerto. ¿Nunca le preguntó, ¿has matado a Pedro? No se me pasó por la cabeza. No se le pasó por la cabeza. No se me pasó. Lo siento, pero en mi día a día a mí me parece inhumano pensar en una cosa así. O sea, me parece desproporcional ni siquiera hacerte una idea así. Y que cuando vio a Albert quemar el coche pensaba que simplemente era por fastidiar. Todo esto, recordemos, según su versión, después de que Albert le obligara a limpiar la sangre y también le obligara a hacerse pasar por Pedro e enviar WhatsApps desde su móvil. El momento de escuchar la explosión sí que me giré, pero yo no vi lo que había explotado. O sea, vi... ¿No se lo imaginaba? Sí, me puedo imaginar que lo que intenta es romper el coche, intenta, pues... intentar decir, pues bueno, pues ahora te vas a joder, te vas a quedar sin coche. Sí, me lo puedo imaginar. Sin coche, no sin Pedro, sin coche. Por supuesto que a mí lo último que se me ocurrió es pensar que Pedro podía estar dentro, porque yo estaba metida dentro del coche y no se me ocurrió en ningún momento pensar que Pedro podía estar ahí, porque le repito, los hechos fueron la noche anterior. A mí no se me ocurre que en todo ese día pueda estar por ahí cerca ni pueda estar relacionado con nada de eso. Señora Rosa, a ver si lo he entendido bien. A ver si lo he entendido bien. Usted finge como que Pedro esté vivo con un teléfono porque se lo indica Albert. Usted se llama a sí misma a través del teléfono de Pedro recíprocamente durante todo ese día. Sí. Usted, el señor Pedro, no da señales de vida y el señor Albert le está amenazando, le lleva a casa de Rubén, le hace hacer los mensajes, le lleva al pantano, prende fuego al coche de Pedro y usted piensa que Pedro está vivo y Pedro no está en ese coche. Eso es lo que nos está diciendo. Pues sinceramente sí que lo pensaba y a lo mejor estaba en ese momento bloqueada y a lo mejor no quise ver todo lo que estaba dándome cuenta. A lo mejor no quise verlo, no lo sé. Lo único que le puedo decir es que yo no pude saber seguro lo que había pasado, por lo menos lo que realmente Pedro ya no estaba, hasta el jueves por la noche, hasta la noche del 4 al 5. Por otra parte, la defensa de Albert iba por el camino completamente contrario. Presentaban a Albert como una persona incrédula, un buen amigo que haría lo que fuera por Rosa, una mujer que se había hartado de los malos tratos de Pedro y lo había acabado matando. Insistían en que Rosa había engañado a Albert y lo había manipulado para ayudarle a deshacerse del cuerpo. Pero la defensa de él decía que Albert no había tenido nada que ver con su fallecimiento. Y enfrente de estas dos versiones estaba la fiscalía, que insistía en que ambos habían planeado el crimen con antelación y que tanto Rosa como Albert eran igualmente culpables. El juicio duró un total de 2 meses y se hizo por tribunal jurado. Y aunque también tenían algunas dudas, 8 de los 10 miembros del jurado creyeron la versión del fiscal, declarando culpables del asesinato tanto a Rosa Peral como a Albert López. 2. Culpabilidad.
Declare el jurado si Rosa María Peralviñuela es culpable, mínimo 7 votos, o no culpable, mínimo 5 votos, de los hechos declarados probados. Asesinato con alevosía, con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco. Votos a favor de culpabilidad, 8. Votos en contra de culpabilidad, 1. Culpable. Declare el jurado si Albert López Ferrer es culpable, mínimo 7 votos, o no culpable, mínimo 5 votos, de los hechos declarados probados. Asesinato con alevosía. Votos a favor de culpabilidad, 7. Votos en contra de culpabilidad, 2. Culpable. En la sentencia, los jueces consideraban a ambos coautores del crimen, siendo criminalmente responsables del asesinato con alevosía. A Albert le condenaron a 20 años de prisión e inhabilitación de su trabajo durante la condena. Y a Rosa, por su parte, le condenaron a 25 años, 5 años más que Albert, ya que se aplicaba un agravante de parentesco. Es decir, que tenía una relación sentimental con la víctima, cosa que Albert no tenía. Además, también se les condenó a indemnizar a los familiares de Pedro. Serían 450.000 euros para el hijo de Pedro, 250.000 euros para su padre, 100.000 a sus 2 hermanos y 10.000 a su exmujer. Por lo que sabemos, Albert López en prisión ha continuado siendo un preso ejemplar. Ha estudiado la carrera de criminología y ha escrito un libro de unas 400 páginas contando su versión de los hechos. Y por otro lado tenemos a Rosa, que estaba estudiando Derecho en la cárcel y que la ha trasladado de prisión hasta en 5 ocasiones. Según dicen, es porque es una presa bastante conflictiva y suele desestabilizar la paz en las prisiones. Hace unas semanas se estrenó en Netflix una serie sobre este caso. Está bastante bien, pero cambian algunos pequeños detalles. Al mismo tiempo también que estrenaron esta serie, estrenaron un documental llamado Las cintas de Rosa Peral. Y la verdad es que este documental se ha llevado muchísimas críticas, cosa completamente comprensible. Personalmente, a mí me dio la impresión de que con Las cintas de Rosa Peral se estaba intentando blanquear la imagen de Rosa. Y desde luego no me parece tampoco correcto que si vas a hacer un documental sobre un caso, solo la entrevistes a ella. Porque en Las cintas de Rosa Peral en ningún momento aparece una entrevista a Albert, que es el otro acusado. Y si solo contamos con la versión de Rosa, el documental está completamente sesgado. Rosa ya empezaba diciendo que le gustaría demostrar la persona que es ella realmente y no la que han venido vendiendo los medios de comunicación, que según ella le han linchado públicamente antes, durante y después del juicio. También dice que si ella se hubiera tratado de un hombre no le habrían dado importancia a si mantenía relaciones con X personas. Y a ver, lo que sí que considero es que esa imagen le afectó negativamente en su juicio por la pornovenganza con su superior Oscar, el de la fotografía enviada por correo electrónico. Creo que en ese juicio no procedieron como deberían y que sí que tendrían que haber comprobado la veracidad de la llamada que Rosa había grabado, además de hacer un peritaje para comprobar si el miembro que aparecía en las fotografías era el de Oscar. Ahora bien, desde mi punto de vista, para el caso que nos compete, que es el de Pedro, sí que creo que es importante el pasado de Rosa, al igual como lo es importante el pasado de cualquier criminal que analizamos en este canal. Al final, cuando observamos todas las relaciones, mentiras y los engaños y manipulación, es porque queremos intentar descifrar el perfil criminal y entender cómo y por qué actúa de determinada manera. Creo que en el caso de Pedro sí se le ha juzgado de forma justa. Hay muchísimas evidencias de que el crimen había sido planificado de forma conjunta por Rosa y Albert. Rosa participó activamente en la planificación y también en la creación de pruebas falsas para engañar a la policía e intentar incriminar a su exmarido Rubén. Si fuera cierto lo que dice de que era una víctima y que tenía miedo de Albert, 2 semanas son mucho margen para haber denunciado esos hechos. Más aún cuando ha estado en comisaría rodeadas de policías que podían haberle brindado máxima seguridad tanto a ella como a sus hijas. Para mí, que en este caso no hay ninguna duda al respecto y los dos son culpables. Y lo que me parece vergonzoso es que 6 años más tarde de los hechos, la familia de Pedro aún no sabe exactamente cómo falleció. Albert y Rosa ya están condenados. Lo mínimo que pueden hacer es contar la verdad, pedir perdón a la familia y cumplir la condena que les queda. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.